¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy se lo tituló Las fiestas y el nuevo pacto, ¿sí? Las fiestas y el nuevo pacto. Y esta semana hemos estado hablando, esta semana de panes sin levadura, ¿no? Hemos estado hablando mucho de lo que es el antiguo pacto, de lo que es el nuevo pacto. Recuerden, hagamos el ejercicio de recordar un poquito de qué se trata todo esto, ¿sí? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? Las promesas de Dios y las promesas del hombre. Las promesas, lo hemos visto de distintas maneras, ¿sí? Una es la que comenta Roberto, las promesas del hombre, el hombre prometiendo, y las promesas de Dios, ¿sí? La ley escrita en tablas de piedra y la ley escrita en, digamos, como el pacto antiguo, ¿no es cierto? Y la ley escrita en las tablas del corazón, ¿sí? Yo le decía. La promesa de grabar la ley. La promesa de grabar. Así es. Tal cual. Tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos hablado de que el nuevo pacto era, ¿se acuerdan? Arrepentimiento y perdón, ¿sí? Arrepentimiento y perdón. Estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Estar bajo la ley y estar bajo la gracia, eso lo estuvimos viendo en uno de los estudios de un día. ¿Había algún otro término más? ¿Sí? Habíamos hablado de la palabra de Dios que entra hasta el corazón y es capaz de separar en las partes más íntimas de la existencia humana, ¿sí? Es capaz de hacer separación, discriminar, saber qué es lo que hay en el corazón humano. A esto lo habíamos llamado la circuncisión del corazón, ¿sí? El hecho de que Dios tenga acceso a las partes que el resto de las personas no lo ven, ¿sí? El nuevo pacto, el hecho de abrirle las puertas del corazón a Dios para que Él también entre ahí, ¿sí? Y habíamos visto en más de una ocasión aquí en este cuadro y en los temas que se dieron, de que la forma de trabajar de Dios con el ser humano no había cambiado, ¿sí? Nunca ha cambiado, o sea, siempre fue la misma. La vocación de Dios de salvar al ser humano siempre se conservó y las maneras de Dios han sido siempre las mismas. Por eso en Hebreos ahí el apóstol Pablo decía que el evangelio al pueblo de Israel en el Sinaí les fue predicado de la misma manera que en los tiempos de Pablo, o sea, recibieron el mismo evangelio, no recibieron otro evangelio, fue el mismo evangelio. No les aprovechó el oír porque no venían con fe, ¿sí? Y podemos afirmar en esta mañana, ¿sí? Y es una afirmación de fe de que el evangelio que fue predicado en el Sinaí y que fue predicado en el tiempo de los apóstoles no ha cambiado el día de hoy, es el mismo evangelio, ¿sí? No cambia. El evangelio no cambia. Y hemos estado viendo este tema de los pactos, en la semana de los panes sin levadura, en la semana que sigue a la Pascua. Y se decía en estos días, Roberto decía, o algunos otros, quizás Daniel o Leo decía, de que, creo que Roberto decía anoche, sí, de que la fiesta es para los judíos, digamos, y que quede con ellos, básicamente, ¿sí? Ironía. Así es, como una ironía totalmente. Y uno dice, bueno, pero estamos trayendo este tema aquí, este tema del pacto, ¿es obligatorio? Y hacemos la pregunta, ¿es obligatorio observar las fiestas que indicó Dios? ¿Sí? Y ahí es como que cuando las cosas se ponen obligatorias es como que puede haber un cierto sentido de incomodidad, ¿sí? Y por ahí, acompáñenme un poco en algunas preguntas, no necesariamente en textos bíblicos, pero acompáñenme un ratito en hacer algunas preguntas y en hacer algunos comentarios. Y les voy a pedir que me acompañen, después va a quedar claro el porqué, ¿no? Pero, y es necesario guardar
es necesario guardar las fiestas? ¿Eso pertenece al antiguo pacto? ¿Son del nuevo pacto las festividades, las ocasiones que Dios estableció en el Antiguo Testamento, que estableció en el Sinaí, cuando dio las leyes de los sacrificios, cuando ordenó el sacerdocio levítico? Cuando vino todo eso, podemos volver a preguntarnos. Ya Roberto estuvo comentando algo anoche acerca de qué cosas permanecían y qué cosas no permanecían. ¿Y será que esto también permanece o será que esto en realidad es de las cosas que pasaron, ¿sí? Los tiempos de reunión y de congregación, ¿será que eso habrá pasado? Y encontramos en la Escritura evidencia suficiente, y no le vamos a decir demostración, porque en las cosas de fe justamente es como que la fe no es compatible con las demostraciones, y llamamos a las demostraciones al hecho de quitar toda posibilidad de duda, ¿sí? Cuando algo está demostrado es porque ya no hay lugar para la duda, y sabemos que Dios no trabaja de esa manera, ¿sí? O sea, Dios da evidencias, pero Dios no quita la chance de dudar, porque si no sería una imposición también, ¿sí? Dios se impondría con sus planes y con sus programas, si no nos dejara la libertad de escoger y de decidir. Y es por eso que esta mañana vamos a recordar algunas evidencias de por qué las fiestas del Señor encontramos en las Escrituras de que hay evidencia suficiente como para entender de que hay vigencia en eso, ¿sí? Y vamos a ir mencionando algunas de ellas, ¿sí? En primer lugar, mencionar de que hay una cuestión de diseño. Ya Daniel mencionaba en uno de los temas de que la ley de Dios tiene un diseño, ¿sí? Y la creación de Dios es posible observar un diseño también. Y entre ese diseño que uno encuentra en el capítulo de la creación, el primer capítulo de la Biblia, ¿sí? El primer capítulo de la Biblia, donde la palabra de Dios se abre, uno encuentra de que los astros fueron creados con una función, con un propósito, y ese propósito era el de establecer tiempos señalados, ¿sí? Y esos tiempos señalados están relacionados a la observancia de los encuentros de su pueblo con Dios, ¿sí? Están relacionados. Así que ahí ya tenemos una primera indicación de que los astros, particularmente el sol, la luna, intervienen. Y después Salmos lo establece también, ¿sí? Salmos, no vamos a ir, simplemente lo vamos a ir mencionando. Salmo 104, 19, ¿sí? Dios dice que Él puso la luna para los tiempos, ¿sí? Así es, y el sol conoce su caso. 19. Así que puso a la luna para los tiempos y el sol también interviene en eso, porque acuérdense que el sol intervenía en lo que era la maduración de la cebada y en el crecimiento de la hierba, ¿sí? Pero inclusive antes de que Dios explicitara cómo iban a ser las fiestas en el Sinaí, encontramos referencias, ¿sí? En los tiempos de Abraham, ¿sí? Ahí Moisés dice que, en Éxodo del capítulo 12, dice que 12:40, dice que el pueblo de Israel salió, y sabemos que el pueblo de Israel salió en un día, digamos, celebró la Pascua y salió, y dice Moisés que en el mismo día salió respecto de un cómputo anterior, ¿sí? Así que ese mismo día existió aún en los tiempos de Abraham. ¿Qué día? El día de la Pascua, ¿sí? No lo encontramos escrito de manera explícita, pero es una alusión súper evidente a de que la observancia o de que la Pascua y el primer día de los panes sin levadura había existido como tal en los días de Abraham. Pero inclusive antes de salir del Éxodo, ¿sí? Antes de salir de Egipto, ¿se acuerdan cuando Moisés y Aarón se presentan a Faraón y le dicen, tenemos que ir a celebrar fiesta en el desierto? ¿Sí? ¿Qué fiesta? O sea,
ya estaban en existencia. Antes de que Dios las diera, ya estaban en existencia las fiestas y había que ir a celebrarlas, ¿sí? Eso antes de que fueran explicitadas para nosotros. Aparecen, ¿sí? Después, en el Salmo 81 también se habla de que José estableció un decreto cuando salió por la tierra de Egipto. Hemos estado leyendo el Salmo 81 esta semana un par de veces, ¿sí? Quizás no hemos leído los primeros versículos que hablan acerca de la luna nueva y acerca de las festividades, pero ahí en el Salmo 81, en los primeros 3-4 versículos, se habla de las festividades que fueron establecidas por José cuando él salió por la tierra. Interesante, ¿no? Es verdad de que es una referencia bíblica que no queda, pareciera no quedar del todo claro, pero cuando uno junta una referencia con otra, uno llega a la conclusión de que las fiestas existían antes de que fueran explicitadas en Éxodo del capítulo 23, ¿sí? Y bueno, podemos adelantarnos en la historia, ¿sí? Podemos adelantarnos en la historia y encontramos de que, creo que Roberto mencionaba en algún momento de los temas de esta semana, de que en Isaías, y se mencionó más de una vez, en Isaías 66, en los últimos versículos, se habla de la luna nueva siendo observada en la tierra nueva, ¿sí? Junto con los sábados. Acá tenemos dos cosas interesantes, ¿sí? Porque nosotros históricamente siempre hemos tomado el sábado, ¿sí? Y la luna nueva es como que la dejábamos porque estaba ahí en el texto, ¿sí? Pero no nos concentrábamos en la luna nueva y sí en el sábado. Pero el texto bíblico une esas dos cosas, ¿sí? Une esas dos cosas, la observancia de la luna nueva con la observancia del sábado. En Ezequiel, el capítulo 46, se habla que en el templo nuevo, ¿sí? En el nuevo templo también iba a haber una observancia no solo de sábado, y de vuelta, no solo de sábado, sino también de luna nueva o de alguna festividad también allí. Y hay otros cómputos del tiempo que quizás no los estemos asociando con lo que son las festividades, pero no nos podemos olvidar, la Biblia misma también lo junta con el tema del año sabático, el reposo de la tierra, con el jubileo, y esas cosas también nos proyectan después de que el pecado haya sido solucionado, ¿sí? Y se nos dice de que se va a observar el jubileo, cuando Dios lo disponga a través de su voz, de su pacto, y esto al final de la historia humana, ¿sí? Al final de los 6.000 años de pecado vendrá el descanso de la tierra. Estaba pensando en uno de los textos bíblicos, creo que quedan Éxodo, ahora no recuerdo bien, Éxodo 25, quizás por ahí, o Levítico 26. En uno de esos simplemente lo mencionamos, en donde Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra, la tierra guardará el reposo, ¿sí? ¿Y quién se animaría a poner en duda de que esto también es una declaración profética que habla del tiempo del fin, ¿sí? Cuando entres en la tierra guardará el reposo. Ellen White nos dice que luego de que Dios enuncie el pacto, ahí está hablando del tiempo del fin, después de la ley dominical, después de la persecución, cuando las nubes, hay una conflagración en los cielos y las nubes se entrechocan entre sí. ¿Se acuerdan de esas citas, sí? Que hablan del fin del tiempo? Dice, entonces Dios habló su pacto y dice la cita, simplemente le estamos trayendo a la memoria, no porque querramos leerla puntualmente como es, pero traemos el pensamiento que dice, entonces comenzó el jubileo en el cual iba a descansar la tierra. Así que la observancia y el descanso de la tierra, ¿sí? también está en el tiempo futuro, ¿sí? No solamente le había dicho Moisés para su tiempo, para el tiempo de la entrada de Israel en la tierra de Canaán,
Nos animamos a decir de que Moisés también estaba escribiendo para su tiempo, pero estaba escribiendo para, ¿sí?, para el tiempo más allá. Las cosas no están separadas, las cuestiones no están conflictuadas entre sí en lo que es el plan y los tiempos de Dios, ¿sí? No es que el sábado está en soledad, ¿sí? No es que el sábado está cortado del resto de los tiempos, ¿sí?, de los tiempos de Dios. No es que está separado. No es que es la semana y después los otros tiempos se los desplaza. Forman una unidad, ¿sí? Están relacionados entre sí. Acuérdense que Pedro también, hablando de los 6.000 años de pecado, Pedro dijo que un día para el Señor son como 1.000 años y 1.000 años como un día, ¿sí? Y el Espíritu Santo habla de los 6.000 años de pecado, la Biblia habla de un milenio, ¿sí?, en el cual, no dice exactamente en el cual la tierra va a descansar, lo dice Elena de White, ¿sí? La tierra va a tener el descanso que no le fue dado en esos 6.000 años de pecado. Piensen en lo siguiente, hablando del parentesco que hay, entre lo que es el día semanal del sábado, el descanso que Dios ha planificado para nosotros, y el parentesco que hay entre el sábado y el resto de las convocaciones que Dios ha establecido. Y piensen en lo siguiente, y es que nosotros tenemos el detalle de cómo observar el día sábado, porque se nos dice cómo guardar el sábado de expiación, ¿sí? Es decir, la Biblia nos dice de tarde a tarde, no nos dice en el cuarto mandamiento, mira, tenés que guardarlo a la puesta del sol. No lo dice en Éxodo 20, en la ley de los 10 mandamientos no dice que será de tarde a tarde. ¿Cuándo lo guardamos? ¿A partir de las 12 de la noche? ¿A partir de las 7 de la mañana? Quien lo dice es justamente el cómo, es justamente la observancia del día de la expiación, ¿sí? Es decir, es como que necesitamos traer de las otras festividades para ver cómo es la observancia del sábado semanal en sí. Y esto se ve confirmado porque después Esdras lo observa de esa manera, ¿sí? Pero la legislación la encontramos en el día de la expiación y Esdras la aplica al sábado. Es como la jurisprudencia. Esdras nos da la jurisprudencia, la aplicación de la ley y nos dice, ok, tiene que ser de esta manera, ¿sí? Entonces, hacer un quiebre ahí y decir, no, estas son dos cosas separadas, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo. Y nos podemos hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Hay alguna indicación positiva, especialmente en el Antiguo Testamento? Claro que la hay, ¿sí? Pero porque a veces se dice, no, eso pertenece a lo viejo y ahora estamos en otra cosa. Por eso hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna indicación positiva en el Nuevo Testamento de que haya que observar las fiestas? ¿Sí? ¿Se dice en algún lugar que haya que observar? ¿O se dice en algún lugar que no haya que observar las fiestas? ¿En el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo sí. Pero recordemos, o sea, ustedes son, digamos, a mí me ha pasado un montón de veces, es como que este esquema de viejo y de nuevo, ¿sí?, que está partido, esto fue lo histórico, es lo viejo y ahora es lo nuevo, es como que nos juega una mala pasada y nos viene a la mente inconscientemente. Y a veces hay que, cuesta tiempo el reacomodarse al entendimiento que hemos mostrado en esta mañana, de que, no en esta mañana, sino en esta semana, de que Dios trabaja de una manera continua, de la misma manera desde siempre, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hay alguna indicación en el Nuevo Testamento de que haya, sí, de que haya que observar, o una invitación? Vamos a ponerlo de esa manera, ¿sí? El apóstol Pablo dice, observad la fiesta, ¿sí? Dice, así es. No dice, no observen la fiesta, ¿sí? No, dice, es una indicación positiva, sí, obsérvenla. Observad la fiesta. ¿Y hay alguna indicación de que no haya que observarla? No hay que observarla. Y por ahí alguno
recuerda Colosenses 2, ¿sí? Que dice, por tanto nadie os juzgue, porque estas cosas son la sombra, más el cuerpo es de Cristo. Pero no dice que no hay que hacerlo, sino justamente lo que dice es, mirá, o sea, que nadie te juzgue por estas cosas, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que sí dice y otra cosa es lo que no dice, ¿sí? Las dos cosas hay que tomarlas y encontramos que ninguna se prohíbe o se da por pasado, ¿sí? Otro pensamiento más, ¿sí? ¿Por qué el pueblo de Dios en el desierto, en su vida en Israel, por qué observaban las fiestas? Dios lo había indicado, ¿sí? Pero eran un recordativo, ¿sí? Eran un memorial. ¿De qué cosas? De cosas que habían pasado en lo histórico, cosas importantes. Eran los feriados del pueblo de Dios, ¿sí? Cosas que habían pasado en lo pasado, pero también apuntaban a cosas que iban a suceder en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, la Pascua. ¿Por qué observaban la Pascua? Porque ellos necesitaban recordar de que un día Dios los había sacado de Egipto, ¿sí? Con mano poderosa, con brazo extendido. Y era el único motivo por el cual tenían que observar la Pascua. Tenían que observar la Pascua porque en algún momento eso les señalaba algo que iba a suceder en el futuro, ¿sí? Señalaban hacia el pasado, señalaban al futuro. ¿Y qué decimos de las otras festividades? Los panes sin levadura, el Pentecostés, ¿sí? En el Pentecostés se dio la entrega de la ley en el Sinaí, ¿sí? Se podía recordar eso. Pero después encontramos que sucedió otra cosa en Pentecostés en el futuro. ¿Y por qué el Yom Kippur? ¿Por qué el Día del Perdón? Y uno dice, ok, todas esas cosas se cumplieron en el pasado y ya no hace falta observar porque es todo del pasado. Y no es todo del pasado. Porque entendemos que la fiesta de las cabañas es algo que todavía está en el futuro, ¿sí? Y la entrada a la tierra nueva, con el reposo de la tierra, con el descanso de la tierra, efectivamente señala cuando Israel vivió en el desierto, en cabañas, pero señala a otro momento, cuando va a ser la liberación definitiva del pecado y cuando el pueblo de Dios va a viajar a la nueva Jerusalén, va a viajar a la tierra nueva. Y son cosas que todavía están en el futuro, es decir, hay un cumplimiento pasado, pero puntualmente en la última festividad del año, ¿sí? La festividad de las cabañas, encontramos que hay parte de ese cumplimiento que está, y el cumplimiento más pleno está en el futuro. Está en el futuro. Pero hay que dejar de observarla, entonces. Si está en el futuro, hay que dejar de observarla. Si es lo que esperamos, ¿sí? Si es lo que tenemos que recordar, si es lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Tenemos que dirigirnos hacia ella, hay que dejar de observarla. Es como que no sería muy consistente, ¿no? ¿Qué pasó con los cristianos? Sabemos que Jesús observaba las fiestas. Es llamativo porque encontramos que Jesús observó el bautismo, ¿sí? Pero no lo encontramos a Jesús llevando a un cordero al templo, ¿sí? Sí lo hicieron sus padres, ¿sí? El sacrificio. Sí lo hicieron sus padres al momento del nacimiento, pero a Jesús no lo encontramos llevando un cordero para sacrificio en el templo, ¿sí? Ni siquiera para ofrecer agradecimientos, acción de gracias, ¿sí? No está registrado que Jesús se acercara al templo en esa liturgia, pero sí lo encontramos observando las fiestas, ¿sí? ¿Y será que los discípulos habrán observado las fiestas después de la muerte de Jesús? Sí las observaron. Hay registros, es verdad que son registros sumamente exiguos, ¿no? Pero hay registros de que en el siglo I se observaron las fiestas y hay registros de que inclusive
iglesias cristianas ya más tardías, como los valdenses, han observado las fiestas también, ¿sí? Son registros escasos, súper escasos, ¿sí? Pero los hay. Ahora no puedo evitar recordar la charla que tuve con alguno de ustedes por acá esta semana, en donde, hablando de la vigencia de estos encuentros con el Señor, como que si los encuentros con el Señor en algún momento perdieran la vigencia, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Ya no hace falta. Y comentaba, pero yo cuando era chico, yo recuerdo, me decía la persona, recuerdo que el sábado era una tortura. Que no me vayan a hablar de sábados adicionales. Porque no. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Dónde estábamos parados? ¿Sí? ¿Dónde estábamos parados? Estábamos parados, y por eso yo recién les decía, acompáñenme un ratito en esto, donde quisimos ver las cosas, esto que estuvimos comentando en estos 10, 15 minutos. Vimos las cosas en el tenemos que. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Sí? Y encontramos evidencias de por qué tenemos que hacerlo. Y esa es la mentalidad de la cual somos llamados a salir, ¿sí? De la cual somos llamados a salir. En el tenemos que, en el que hay que, ¿sí? Les voy a contar una historia muy breve que pasó hace apenas un par de años atrás de una amiga nuestra, ¿sí? Que cumplía algún tipo de aniversario. No sé si aniversario de casados o cumpleaños, ahora no recuerdo, ¿sí? El tema es que querían celebrarlo de alguna manera. Y querían celebrarlo bien y dijeron, vamos a hacer un crucero, ¿sí? Nos vamos a ir de crucero. Nos vamos a ir de crucero con la familia, ¿sí? Ellos dos iban, digamos, el hijo, nueras, nietos, era un grupo familiar, ¿sí? El viaje lo iban a pagar ellos, la pareja, a todos, ¿sí? A todos iban a pagar el viaje. Crucero a la Antártida, ¿sí? Crucero a la Antártida para toda la familia. Creo que está algo así como $10.000 el crucero a la Antártida, algo así está en su momento. Pero no es que tenía que ir y pagar cada uno su pasaje, sino que a la familia, a esta pareja, le pagaba el pasaje a todos, ¿sí? A todos los miembros de la familia. Y llegó el momento de comunicar la noticia a una de las miembros de los miembros de la familia, una de las personas que tenía, digamos, que le había dado nietos a esta pareja que estaba de aniversario. Y la nuera dice, ¿un crucero a la Antártida? Pero mis hijas están muy ocupadas, ¿sí? Como para ir. Yo no sé si van a poder ir en esa fecha. Y a mí me parece que con el tema de las fiestas pasa algo similar, ¿sí? Sí, el año que viene. Dios no quiere que vayamos al crucero porque tenemos que ir, ¿sí? Es porque tenemos ganas, no por otra cosa. O sea, porque la vamos a pasar bien. Es porque se la pasa bien. Es porque se la pasa bien en familia. Porque es un buen momento. Porque hay cosas lindas. Si nos vamos a acercar a esto desde el punto de vista, tenés que hacerlo, tenemos que hacerlo, es lo que hay que hacer, ya sabemos dónde estamos parados. ¿En dónde estamos parados? Estamos parados en la mentalidad del que tenemos que cumplir, el tenemos que hacer, el que tenemos que obedecer, ¿sí? Vamos que podemos. Vamos que podemos. Estamos mal parados, ¿sí? Entonces, no es esa la mentalidad, y es por eso que yo les decía, acompáñenme un poquito en este camino, que no es el camino correcto, pero
veíamos evidencias del por qué, pero es necesario decir, no nos tenemos que acercar de esta manera. Y justamente la idea, el título de esta mañana era las fiestas y el nuevo pacto, ¿sí? Es como que estuvimos viendo hasta ahora las fiestas y el viejo pacto, ¿no? No es la idea. ¿Qué de las fiestas en el nuevo pacto? ¿Sí? Resulta que creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que nuestro mundo está experimentando cambios abruptos en la actualidad, ¿sí? En cuestión de pocos meses, pocos años, encontramos que nuestro mundo está cambiando radicalmente. Encontramos que el mundo está siendo inundado por ideologías, ¿sí? Está siendo inundado por ideologías de muchos colores, ¿sí? O sea, relacionadas a la ciencia, relacionadas al ser humano, relacionadas a la manera de pensar, a la educación, a cómo está compuesta la familia, a cómo tiene que estar compuesta la sociedad. Está siendo inundada de violencia también, ¿sí? Está siendo inundada de violencia, está siendo inundada de espiritismo, ¿sí? La sociedad está siendo inundada de espiritismo también. Está siendo inundada de corrupción. Y uno se pregunta, o quizás el pensamiento es, los hombres corriendo, y me acuerdo de la cita, de la frase de Daniel, ¿sí? del profeta Daniel, los hombres corriendo de aquí para allá, tanto es así que parece que el sábado no alcanza ya, ¿sí? Tanto es así que pareciera que el sábado no es suficiente, el sábado semanal, digo, el descanso semanal no alcanza para volver a conectarnos, ¿sí? A veces inclusive el sábado es utilizado en un sinfín de actividades que pasó el sábado y no sé si hemos pasado un momento de comunión con Dios. ¿Será que se acabaron ante esta marea que está inundando el mundo, ¿sí? Que está inundando la sociedad? ¿Será que el Evangelio se quedó sin recursos? Y el sábado indudablemente es como un oasis en el desierto, ¿sí? Pero a mí me gustaría, y ahí sí les pido que nos vayamos, ¿sí? A Éxodo del capítulo 5, ¿sí? Éxodo del capítulo 5, en estos últimos pensamientos que vamos a tener por delante, ¿sí? Éxodo del capítulo 5. Y es muy llamativo como la historia del pasado nos ilustra lo que va a ser el futuro, ¿sí? Éxodo del capítulo 5 dice en el versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿sí? Quizás la idea de Dios, y esto lo digo como un quizás, ¿no? Quizás la idea de Dios fue de que la Pascua la celebraran en el desierto, ¿sí? En el monte Sinaí, pero la celebraron en Egipto, ¿sí? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar o reposar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es mucho, y vosotros les hacéis reposar de sus trabajos o de sus tareas. Y mandó Faraón en aquel día que les aumentaran el trabajo. Es muy llamativo porque Faraón había implementado un programa de abortos, ¿sí? Un programa de abortos en sus días. Lo había implementado porque el pueblo de la tierra era mucho, ¿sí? No sé si esto les resulta conocido de algún lugar.
Y la Biblia nos dice que vamos a hacer uso de la posición ventajosa, de la posición histórica ventajosa en la cual nos encontramos hoy en día, ¿sí? Y nosotros sabemos por el libro de los Salmos que dice de que quien vino con peste y con espada, quien vino con peste, fueron los ángeles destructores, ¿sí? Que Dios ya no los contuvo más en Egipto, ¿sí? Entonces, ¿quién venía? ¿Quién venía, sí? El destructor venía con las políticas implementadas por el rey de la tierra, ¿sí? Con esas políticas de las cuales recién mencionamos, venía el destructor detrás. Y ante esa situación, el llamado de Dios a su pueblo es: vamos al desierto a celebrar fiesta, a celebrar la fiesta. Esa es la respuesta de Dios, esa es la respuesta de Dios a la situación social que se vivía en Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el destructor, ¿sí? Y esto nos dice qué es lo que está sucediendo en nuestros días también, ¿sí? ¿Qué es lo que se viene y cuál es la propuesta que Dios tiene para nosotros? Y cuando nosotros vemos, ya no nos queremos parar en lo que hay que hacer, en lo que tenemos que cumplir, no queremos estar parados en esa situación, no queremos, y la verdad que nadie tiene la autoridad para decir, mirá, es lo que decíamos en algún texto bíblico que se mencionó, nadie más dirá a su compañero, conoce a Jehová, ¿sí? O sea, mirá, fíjate un poco, tenés que hacer esto. Que nosotros sintamos el pedido y el ruego de oraciones, que nosotros sintamos en nuestro corazón, y yo estoy seguro que ustedes lo han sentido, en estos días se vive hambre y el Espíritu de Dios está llamando más fuerte que antes, ¿sí? Dios llama de una manera más fuerte que antes. Y da más, y da más. Y a mí me gustaría que en ese espíritu, ¿sí? En ese espíritu consideremos un par de pensamientos relacionados a las fiestas, parados en lo que es el nuevo pacto, ¿sí? No en lo que hay que hacer, sino en lo que Dios quiere disfrutar con nosotros, ¿sí? Podríamos analizar, no lo vamos a hacer en esta mañana, qué es lo que pasó con Jesús y las fiestas, cómo vivió Jesús las fiestas, por ejemplo. Jesús vivió el nuevo pacto, después de todo, ¿no es cierto? Jesús no vivió el antiguo pacto, Jesús vivió el nuevo pacto. ¿Cómo vivió Jesús las fiestas? Y eso nos ilustra también cuál es la idea de Dios acerca de las fiestas en relación a nosotros. Y nosotros vemos de que, y acá hacemos un paréntesis, ¿sí? Cuando nosotros observamos el sábado semanal, lean después Levítico 23. Cuando nosotros observamos el sábado semanal, estamos observando las fiestas, porque cuando Dios establece las fiestas y dice, estas son, comienza diciendo el sábado de la semana, esta es una fiesta, y forma parte de las fiestas de Dios, de los encuentros de Dios, y después continúa con el resto de las fiestas. Así que están las cosas unidas, en la palabra de Dios no están separadas, están unidas. Y encontramos que Jesús asistía al templo en las fiestas y de que los evangelios no fallan en señalar de que Jesús en el día sábado especialmente le agradaba efectuar la curación y la restauración de las personas, ¿sí? Y eso nos ilustra cuál es la idea que tiene Dios en este tema de encontrarnos con Él, ¿sí? Es la restauración nuestra. Porque como seres humanos pareciera que estamos perdiendo la identidad y Dios quiere restaurarnos. Pero no vamos a hablar mucho de Jesús y de las fiestas, aunque eso lo dejamos como un ejercicio para después, ¿sí? Me gustaría concentrarme en otros dos aspectos, y uno es lo que mencionamos como el principio de la magnificación, ¿sí? Y lo vamos a ilustrar con una historia bíblica. Juan el capítulo 1, lo vamos a mencionar, ustedes conocen la historia, ¿sí? Jesús llama a Felipe y Felipe llama a Natanael, ¿sí? Natanael se encuentra con Jesús y Jesús le dice, aquí hay un israelita en quien no hay engaño, y Natanael dice, ¿dónde me conoces? Antes de que me vieras yo te vi en la higuera, le dice Jesús.
O sea, Natanael, indudablemente la proximidad con Jesús provoca cosas increíbles en el ser humano, ¿sí? Y Natanael, con solamente ese encuentro así tan fugaz con Jesús, ya inmediatamente lo reconoció como el Hijo de Dios. Y ahí es donde viene la confesión de Natanael: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús le dice: porque me viste, ¿creíste? Y ahí es donde viene cuál es el plan de Dios. En una historia ilustrada los otros días, Daniela, estábamos hablando de que las historias ilustran cómo son las verdades del Evangelio. Las historias personales ilustran cómo son las verdades del Evangelio. Y en esta historia de Natanael se nos ilustra un principio que Dios tiene para nosotros. Ellen White también lo llama el principio, el plan de la adición y de la multiplicación también, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros nos encontramos con Dios, y recibimos más de Él y pedimos de Él, el plan de Dios es entregarnos siempre una cantidad mayor y creciente de su presencia y de sus bendiciones. Por eso Jesús, cuando ante la confesión de Natanael, ¿qué es lo que le dice Jesús? Porque me viste, creíste, cosas mayores vas a ver, ¿sí? Entonces, Natanael se encuentra, reconoce, y Jesús ya le garantiza: hay más. Y pasa lo mismo con este esquema y con este plan de Dios respecto de las fiestas. Y lo vemos claramente ejemplificado en lo que es el servicio del santuario. Nosotros teníamos el servicio del santuario, un servicio que era el matutino, el vespertino, en donde se ofrecía una cantidad de sacrificios, una cantidad de aceite, una cantidad de trigo, o de harina, mejor dicho. Pero después, en el sábado se ofrecía otra cantidad, y en la luna nueva, una vez al mes, se ofrecía una cantidad mayor, y después en la fiesta se ofrecía una cantidad mayor, y así se iba agrandando. ¿Qué cosa? Nosotros en los símbolos vemos de que, porque sabemos que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la harina representa el pan, esos símbolos de la presencia de Dios se nos dice en el lenguaje del santuario y en la historia de Natanael y en otras situaciones, ¿sí? De que el plan de Dios es de que esas bendiciones no vayan cada vez a menos. El plan de Dios es más, es más, es más. Cuando nosotros entramos en el plan de Dios, en el canal de bendición, la idea que tiene Dios es bendecirnos cada vez más, cada vez más. Y las fiestas están instituidas justamente para materializar esta multiplicación de las bendiciones, ¿sí? Para materializar, es lo que justamente las efectiviza. Más presencia de Dios. Éxodo 31. Quería mencionar en algún momento este texto bíblico, Éxodo 31. Y está escrito en lenguaje del Antiguo Pacto, ¿sí? Está escrito en lenguaje del Antiguo Pacto, ¿sí? Si leemos todos los versículos, Éxodo 31, del 12 al 17, no los vamos a leer. Está escrito en lenguaje del Viejo Pacto porque es el lenguaje en el cual estaban viviendo los israelitas, ¿sí? Pero fíjense que dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal es entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, había una cuestión de entrar en conciencia acá, ¿sí? Era entrar en conciencia, y esto yo me acuerdo, cuando leo esto me acuerdo, lo mencionamos en algún momento de la semana, el hecho de escuchar para conocer, escuchar para saber, y es el problema que tiene la Odisea, no conoces, ¿sí? Para que sepáis, o sea, que
Estamos entre el viejo y el nuevo pacto, estamos entre el agua caliente y el agua fría. Esto se da para que nosotros sepamos, Es el remedio para la Odisea lo tenemos acá también, ¿sí? Pero quería mencionar, dijimos el principio de la magnificación, ¿sí? De que Dios desea ir a más, desea ir aumentando sus bendiciones. Después tenemos otro detalle interesante de las Escrituras. Quizás le pongamos el nombre la relación de proximidad, ¿sí? Y lo vamos a ilustrar con otra historia, la relación de proximidad. Uno está leyendo un texto de la Biblia y dice, qué interesante la lección que se da aquí. A ver qué dice un texto más adelante, 2, 3 textos más adelante, y uno encuentra cosas interesantes. Y uno se pregunta, ¿será que está relacionado con lo que venía diciendo antes? Y en general las cosas no se dicen fuera de contexto, tiradas así arbitrariamente. En general las cosas traen un hilo, ¿sí? Y una historia que lo ilustra muy bien es esa historia en la cual Jesús entra a la barca y calma la tempestad, ¿sí? Y calma los vientos. Y llegan a la otra orilla y se encuentran con los gadarenos. Y Jesús también calma a los gadarenos, ¿sí? En el deseo de todas las gentes esto está en un solo capítulo y se habla como si fuera un solo tema, ¿sí? Y ustedes saben, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, vientos y espíritus se escriben con la misma palabra, ¿sí? Y el espíritu de profecía une estas dos cosas y dice, es parte de la misma historia, ¿sí? Así como Jesús calmó la tempestad y los vientos que azotaban el mar de Galilea, así también, llegado a la orilla, calmó los vientos que azotaban, los espíritus que azotaban a estas personas, ¿sí? Unió ambas historias como si se tratara de una sola cosa. Proximidad, ¿sí? No están separadas, las dos cosas están unidas. Y cuando uno lee, vamos entonces a... Hay cosas muy interesantes aquí, pero no nos da el tiempo para entrar en detalles, ¿no? Pero cuando uno lee, cuando Dios declara el tema de las fiestas y formaliza la invitación a llegarnos a Él en los tiempos de fiesta, uno dice, a ver qué hay al lado. ¿Qué temas aparecerán al lado, ¿sí? De las fiestas? ¿Qué cosas se dicen al lado? Y es curioso, ¿sí? Porque, por ejemplo, y yo les invito, vamos a Éxodo del capítulo 23, ¿sí? Que es ahí la primera formalización de lo que es la observancia de las fiestas. Del versículo 14 al versículo 19, Dios dice, miren, yo los invito, vénganse 3 veces al año, ¿sí? Vénganse 3 veces al año. Vamos a pasar un tiempo juntos. En el tiempo de los panes sin levadura, con Pascua, ¿no? El panes sin levadura, en Pentecostés y después en la fiesta de las cabañas. Y uno sigue leyendo y no hay un quiebre en el texto, a pesar de que la Biblia, por lo menos la Biblia mía, sí pone un quiebre en el texto, sí con un subtítulo y es como que uno ya cambia pero el texto venía hablando y sigue hablando con esa naturalidad. Éxodo 23, 17, 3 veces al año se presentará todo varón, después sigue hablando de cómo tenía que ser el sacrificio que se presentaba, las primicias, y en el versículo 20, con toda la continuidad del texto, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, ¿sí? Y sigue hablando del ángel, escuchá su voz, no le seas rebelde, te voy a introducir en la tierra. Entonces, fiestas, y mirá que yo envío el ángel para introducirte en la tierra, ¿sí? Mención de las fiestas y la introducción a la tierra.
Se menciona varias veces el tema de las fiestas en el Pentateuco. En el caso de Éxodo 34, no vamos a ir ahí, pero es muy llamativo porque Éxodo 34, cuando se habla de la observancia de las fiestas, el sábado semanal, el día semanal, está insertado en el medio, ¿sí? Está ahí enclavado en el medio, ¿sí? Es muy llamativo cómo está señalado, ¿sí? En el caso de Levítico 23, después siempre hablando de las cosas que uno encuentra al lado de las fiestas, de la observancia de las fiestas, ¿sí? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que rodea a esto? Uno encuentra que después de hablar de las fiestas, Dios habla de traer el aceite al santuario, ¿sí? De que los hijos de Israel tenían que traer el aceite al santuario, ¿sí? ¿Y qué significará esto, sí? Después de las fiestas, después de hablar de las fiestas, traer el aceite al santuario, ¿sí? Y yo me acuerdo inmediatamente de las vírgenes, de la parábola de las vírgenes que tenían que, al momento de encontrarse con el esposo, tenían que tener el aceite, ¿sí? Tenían que tener el aceite. Esas cosas no pueden estar separadas, ¿sí? No pueden estar separadas. No es casual que estén juntas, ¿sí? En Deuteronomio 16 se habla de las fiestas como de una ocasión de alegría, ¿sí? No solamente en Cabañas, en Pentecostés también. Alegría, y dice, hasta en un momento dice, y estén verdaderamente alegres, dice, ¿sí? O sea, es un momento de regocijo. Pero, y con esto ya estamos llegando a los últimos pensamientos, y la verdad que me quedan un montón de cosas para hablar, pero el tiempo es limitado, ¿sí? Malaquías, el capítulo 3, ¿sí? Algo estuvo César hablando ya esta semana, Malaquías, el capítulo 3. Donde se vuelve a hablar del ángel, ¿sí? Del cual hablábamos recién. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1 dice, y tengan en cuenta el ángel que nos iba a introducir en la tierra, ¿sí? Mencionado después de la observancia de las fiestas. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y podemos seguir leyendo, pero es llamativo porque el capítulo 4 termina de una manera muy similar a como comienza el capítulo 3, es decir, hay una unidad literaria aquí en esto. Y en el capítulo 4 habla del día que viene, del día ardiente como un horno, y se habla de que en ese momento tenemos que acordarnos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías, acá está hablando de vuelta de lo mismo, de lo que recién mencionaba. Yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, porque en la época de Faraón se mataban, y hoy estamos viendo los hijos, no digo que todos los padres sean así, pero vivimos en una época en la cual muchos de los padres quieren que sus hijos... Y los hijos, por otro lado, es como que sienten que necesitan independizarse de los padres. Y para esto el remedio está estipulado. Solamente un último pensamiento, la verdad que esto es como para ampliar y muchísimo, ¿no? Pero... Así es. Así es. Ustedes saben de que, esto lo hemos mencionado alguna vez, de que uno tiene la Biblia y que las cosas que empiezan en Génesis muchas veces se cierran en Apocalipsis. Las cosas que se mencionan en Génesis se vuelven a mencionar en Apocalipsis. Es como que hay un eco entre ambos libros. Y una de las primeras cosas que se dice en Génesis es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
Y uno dice, ¿y en Apocalipsis? ¿Sí? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y pensemos en lenguaje profético en esto, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y nosotros encontramos en Apocalipsis 22, ¿sí? Al Espíritu, lo encontramos al Espíritu. En el último capítulo, así como lo encontramos en el primer capítulo de la Biblia, lo encontramos en el último capítulo de la Biblia también, ¿sí? Está el Espíritu. En el capítulo 1 era sobre las aguas, ¿sí? Y en el capítulo 22, al Espíritu se lo encuentra con la iglesia, diciendo las mismas palabras que dijo Jesús en el último día de la fiesta de las cabañas, cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí? Eso lo dijo Jesús. Y en el tiempo del fin, ¿sí? El Espíritu de Dios, junto con la iglesia, van a decir lo mismo que dijo Jesús en la fiesta, ¿sí? Si alguno tenga sed, venga y beba libremente del agua de la vida, ¿sí? Ojalá que el lenguaje de la iglesia, ¿sí? Sea el mismo lenguaje que el lenguaje del Espíritu, ¿sí? Va a ser así, está escrito, ¿sí? Ojalá que nos encuentre ahí, ojalá que nos encuentre diciendo lo mismo que decía Jesús en la fiesta, ¿sí? Si alguno tiene sed, venga a mí, que lo que quiero dar es agua, es el agua del Espíritu, es el Espíritu Santo, dado libremente para todos, para que esas aguas que están en turbulencia, ¿sí? Que se azotan, que van de aquí para allá, que producen olas, que producen espuma, ¿sí? Sean aquietadas por la presencia del Espíritu de Dios. Así que es mi deseo y oración de que estemos en ese mensaje, de que estemos en esa invitación que el Espíritu nos dirige y tenemos una palabra de oración, ¿no es cierto? Nos ponemos de rodillas. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque has dejado promesas para nosotros. Queremos pedirte que aumentes nuestra fe, queremos pedirte que podamos encontrarnos en ese grupo, en tu iglesia, que dirija la invitación a todas las personas, a todo el mundo, que se acerquen a ti, que puedan beber del agua de la vida, que puedan beber de tu Espíritu, que podamos ser confortados con tu presencia que es tan especial y tan señalada en estos momentos de encuentro que tú dispones y tú agendas para nosotros. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir la experiencia del pacto que tú has dispuesto para nosotros, la experiencia del nuevo pacto. Ayúdanos a separarnos, ayúdanos a dejar los viejos entendimientos y ayúdanos a encontrarnos de una manera más cercana, más personal con la persona de Cristo Jesús. Lo queremos pedir agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.